tardes. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 68 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 69 ordinaria queda a disposición de la señora y los señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que aprueba el convenio número 255 sobre seguridad y salud de los trabajadores, adoptado en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo número 67, el 22 de junio de 1981. Este proyecto, presidente, viene calificado con urgencia calificada de suma. Un oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje que aprueba el acuerdo que crea la Fundación Internacional UEALC, firmado el 25 de octubre del 2016 en Santo Domingo, República Dominicana. Un oficio también del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, adoptado por canje de notas de 27 de julio y 11 de agosto del 2023, que modifica el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de educación cooperativa suscrito en Washington el 26 de febrero de 1997. Un oficio del señor subsecretario de Justicia subrogante, por medio del cual hacía respuesta a oficio de la Comisión con respecto a los hijos del ciudadano chileno señor Hernán Gajardo. Una carta del señor Juan Carlos Oróstica, presidente de la Fundación GEDA Chile, por medio de la cual solicita los buenos oficios de la Comisión para que el canciller intervenga ante el embajador de Sudáfrica como concurrente del Estado de Namibia y se evite el sacrificio de 700 animales salvajes, incluyendo elefantes e hipopótamos, para distribuir su carne y hacer frente a la grave crisis de hambruna que asola a ese país. Un correo del señor José Alfonso Núñez, cubano por nacimiento y chileno por decreto exento, número 925 de 28 de febrero del 2013 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, quien comunica que durante los últimos 2 años ha observado una política de rechazo y exclusión en la sección consular de Chile en La Habana hacia los familiares de cubanos residentes en Chile. Esto se traduce en la negativa de visas de turismo a familiares cercanos como madres, hijos y hermanos. Adjunta a su correo, incluye información del portal de transparencia que muestra que el 89% de las solicitudes de visa de permanencia transitoria han sido rechazadas. Además envía antecedentes personales de su caso y solicita una revisión del mismo. Y por último, señor presidente, un reemplazo. El diputado señor Renzo Trisotti reemplazará al diputado señor Stefan Schuber durante la presente sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Respecto al punto 5 de la cuenta, en esta comisión algún diputado o diputada hizo mención al caso de los hijos del señor Hernán Gajardo. No recuerdo quién fue exactamente. Señora Catalina, no, parece que usted estaba interesado por la situación de los hijos de chilenos afuera. Que son... Schuber fue, parece. Ya. Ok, bueno, a ver que le avisaremos al diputado Schuber a propósito de este caso. Bien, respecto al punto 7 de la cuenta, respecto de la situación en La Habana, podríamos darle una copia de este correo a la subsecretaria a propósito, ¿no? Bien. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No hay sobre la cuenta, bien. Puntos varios, diputada Francesca Muñoz. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes, a los colegas. Y yo quería recordar que hace varios meses atrás nosotros pedimos una sesión especial para que se tocara el tema, ¿cierto?, de la industria del acero en nuestro país. Y hay que recordar que esa oportunidad la pedimos en otro contexto, ¿cierto? Ahora hoy en día ya sabemos que se cerró la industria del acero en nuestro país. Huachipato ya no va a seguir trabajando ni funcionando. Entonces, en ese contexto pedimos una nueva sesión, obviamente con las nuevas ideas planteadas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en la región del Biobío se sesionó lo que era la Comisión de Economía y de Minería, pero siempre faltaba lo que era la arista en el ámbito de los tratados internacionales, qué iba a pasar, ¿cierto?, con la certificación del acero y también el dumping en relación a este tema a nivel mundial.
Entonces, en ese contexto, se reformula, ¿cierto? Y se pide la cesión acá, en esta nueva realidad que se está viviendo como país, porque ya se cierra la industria del acero en Chile. Pero también ahora, al consultar al presidente, no vamos a tener la sesión porque el ministro de Economía dice que, ¿cierto?, no hay nada, no se sabe qué va a pasar a futuro. No hay en el fondo una preocupación, creo yo, presidente, en el ámbito del Estado, de cómo se va a enfrentar esta nueva realidad que se va a empezar a vivir en nuestro país debido a que ya no existe la industria del acero. Recordar que la minería depende, ¿cierto?, para su funcionamiento del acero. En caso de eventuales terremotos también se necesita el acero. Entonces, en ese contexto, yo lamento, presidente, que lamentablemente aquí no se tenga la disposición, pero entendiendo de que no hay nada. Esa es la preocupación que tengo, presidente, porque yo creo que ese fue el punto medular de cómo hemos llegado a esto hoy en día en nuestro país, de que ya se cierre la empresa, ¿cierto?, estratégica, porque nunca hubo un diálogo hacia atrás, hace años, ¿cierto?, porque esto no es de un año para otro. Durante años se advertía de las dificultades que ya estaba presentando esta industria, ahora ya se cierra, pero de aquí a futuro, ¿cómo vamos a enfrentar, ¿cierto?, la realidad como país? Y es el punto, presidente, que yo quiero hacer respecto a que el ministro no va a venir acá, ¿cierto?, el ministro de Economía a tocar este tema, lo cual es preocupante desde esta plataforma, ¿cierto?, de que al final se nota que estas temáticas que tienen que hablarse, verse, procurar un diálogo con los distintos ministerios, con la industria privada, en el ámbito de las alianzas público-privadas, no hay. Y eso es preocupante para el futuro de nuestro país frente a que Chile se quedó sin la industria estratégica del acero para enfrentar, ¿cierto?, la realidad que se nos viene. Y eso lo lamento, presidente. Entiendo que hubo voluntad de la comisión, eso fue así, pero no se concretó al final con el ministro aquí presente. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputada Francesca Muñoz. Sí, efectivamente, desde el Ministerio de Economía nos informan que tienen disposición de venir en la medida que tengan algo que contar y están trabajando en un plan respecto de esto. Y dicen que podrían venir a presentar el plan una vez que ya esté finalmente acordado y en marcha. Eso es la información que a nosotros nos dieron de parte del Ministerio de Economía. Diputado Lavé, puntos varios. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes, saludar también a la subsecretaria y a su equipo. Presidente, primero, agradecer, no agradecer, sino más bien sumarme a las declaraciones de la Cancillería con respecto a lo que ha pasado, o las últimas declaraciones del fiscal nacional de Venezuela, en donde declaran la orden de arresto a Edmundo González Urrutia, quien es para muchos el presidente electo. Entonces me sumo a esas declaraciones de la Cancillería, pero también dos cosas, presidente, con respecto a eso. Una es que si podemos hacer un oficio o también sumarnos a ese comunicado, y a lo mejor esta comisión pueda sumarse al comunicado de la Cancillería para que tomen mayor fuerza, porque cuando hemos recibido a distintas personas de Venezuela que han arrancado básicamente de esa dictadura, una de las cosas que nos han pedido en reiteradas ocasiones, y todos por separado y también en conjunto, es que nosotros ayudemos a que se levante la voz y a poder hacer esto sonar cada vez más para que ellos puedan tener de alguna vez por todas el derecho a la libertad y el derecho a poder vivir en paz. Presidente, y a raíz de eso me gustaría ver y pedirle a la Cancillería, a través de un oficio, si podemos pedirle que acoja al señor Edmundo González en nuestra patria. No sé cuál sería la medida o cómo se podría hacer, pero creo que nosotros no podemos estar ajenos a eso, y creo que a lo mejor nosotros como país podamos entregarle una cierta protección o un asilo al presidente electo para muchos de nosotros en Venezuela. Así que lo primero, presidente, es sumarme a las declaraciones de la Cancillería. Lo segundo es si podemos hacer una declaración como Comisión de Relaciones Exteriores. Y tercero es ver si la Cancillería puede acoger, que tengamos presente poder acoger al señor Edmundo González acá en nuestro país. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, diputado Lavé. Sobre la propuesta del diputado Lavé ofrezco la palabra. Diputada del Real. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto me sumo a las palabras del diputado Lavé. Tremendo lo que está pasando en Venezuela, cada día peor. Hoy día persiguiendo al candidato, o sea, que prácticamente es el presidente de Venezuela, Edmundo González, que ya lo hemos dicho en varias oportunidades, acá ganó las elecciones.
Y sumado a todas las declaraciones delirantes del dictador Maduro, como ahora que acaba de decir que la Navidad es el 1 de octubre. Por lo tanto, cada día las declaraciones ya son delirantes. Y me sumo. Gracias, presidente. Bien. Se ofrece la palabra sobre la propuesta del diputado Lavé. Diputada Hertz. Yo creo que adhiero a sumarse a la declaración de la Cancillería en relación con la situación de Edmundo González. El segundo punto planteado a través suyo del diputado Lavé, me parece que tendría que el diputado pedir alguna, o sea, perdón, el diputado Edmundo González pedir alguna fórmula de acogida, pero en el segundo punto yo opino eso. En el primero estoy de acuerdo, en el segundo no. Diputado Lavé. Presidente, tengo entendido que nuestro país le puede ofrecer asilo, digamos, a don Edmundo González, tomando en cuenta que en Venezuela no existe la separación de poderes, están claramente en una dictadura, por ende yo creo que un buen gesto democrático es que Chile, a través de la Cancillería, a través del presidente de la República, le ofrezca asilo al señor Edmundo González para proteger su vida y la de su familia. Gracias. Diputado del Real. Diputada del Real. Gracias, presidente. Es solo, bueno, primero saludar a la subsecretaria, al cónsul que no los había saludado. A ver, yo creo que es de nobleza ofrecer este asilo, como dice el diputado Lavé. Lo que yo no tengo claro es que si el señor Edmundo González lo va a aceptar, porque después del asesinato del teniente Ojeda, yo no sé si estamos en capacidad de darle protección. Gracias, presidente. Bien. Oye, ¿por qué no le decidimos? Porque Ya, invitamos. a ver, tenemos que resolverlo inmediatamente porque tenemos invitados y tenemos que tratar el tema de Bolivia. Ahora discutiendo esto. Después nos llegan con una propuesta. Después lo vemos, hasta una hora. Ya, pues tenemos que someter a votación, me recuerda el secretario, si dice el reglamento. Ya, entonces vamos a someter a votación. ¿Qué cosa? La primera propuesta del diputado Lavé es respecto de adherir a las declaraciones ya hechas por la Cancillería respecto de condenar la persecución contra Edmundo González. ¿Habría unanimidad para aquello? Eso es a través de una De un declaración oficio. pública. No, Perdón, de una declaración Declaración pública. sí, sí. Sí, sí, sí. Se lo mando, lo tengo yo. Sí, sí, sí. Ya, bien. Tenemos que adherir a la declaración de la Cancillería. Acá Ya. está la Y en Secretaría. segunda instancia, una cosa distinta es la solicitud de ofrecimiento del asilo político. No, porque eso sería sería sorpresivo. Como yo lo entiendo, presidente, es un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, Sí. haciéndole presente la solicitud de la Comisión en orden a que se le ofrezca al señor González asilo político. Así es. Eso sería un oficio, Sí, no una es declaración, un Ese oficio. es un oficio. Un oficio. No hay ¿Habría acuerdo? A ese punto No. no. ¿Sí? Diputado Soto. No veo inconveniente que estando la subsecretaria acá pueda emitir una opinión técnica respecto de la procedencia de esa solicitud. No estamos pidiendo una definición política que entendemos al final del camino, ¿verdad? La define el presidente de la República y el canciller. Sí, el problema de aquello, a ver, perdón, el problema de aquello, sí, de todas maneras es de interior. En todo caso, el asilo político no es de relaciones exteriores. Pero en cualquier caso, la verdad es que la subsecretaria ha sido invitada para otra materia y por lo tanto pedirle un pronunciamiento ahora de manera sorpresiva no tendría sentido. Incluso no lo puede hacer además la subsecretaria. Acá se Bien. la subsecretaria no lo Ya, puede entonces, hacer. Si no lo puede hacer. señor secretario, A lo que le invitamos. sobre el ¿Algún- segundo punto. ¿Algún otro Atención, por diputado favor. o diputada se opone, además de la señora Gers, al envío del oficio? ¿Nadie? Ya, aprobado. Bien, ok. Muy bien, bueno. Respecto de la orden del día, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia a la señora Gloria de la Fuente González, subsecretaria de Relaciones Exteriores, para que se refiera respecto de la relación bilateral Chile-Bolivia. También ha sido invitado el señor cónsul general de Chile en Bolivia, el embajador don Fernando Velasco. Sean ambos muy bienvenidos a esta comisión. Nos interesa mucho conocer en qué está
cuál es el estado de las relaciones con Bolivia, porque se trata de un país vecino de gran importancia para nosotros y en particular sobre el tema migratorio todavía más. Diputado Sí, Chalper. hay una cosa, digamos, me acuerdo que acordamos, valga la redundancia, en la comisión, invitar al Instituto Libertad a hablar de nuestras relaciones con Bolivia y eso no se ha puesto en agenda. Si mal no recuerdo, eso lo acordamos acá. Yo creo que no lo acordamos, pero en todo caso lo podemos hacer de todas maneras. Se lo pido especialmente porque se hizo No hay un ningún informe problema. de ex cónsules que son bien interesantes las conclusiones a las que se ha llegado. Bien. Y lo otro, presidente, No, muy ningún breve, problema. usted sabrá que el único grupo de amistad, creo, puedo estar equivocado también quizás el de Bolivia, pero con Argentina, el grupo de amistad lo componen los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Con Perú y Bolivia igual. Ah, ya, con Perú y Bolivia también ya. Entonces, yo le quisiera pedir formalmente que activáramos una reunión con los argentinos por una serie de temas que tenemos pendientes, no viene al caso tocarlos acá, pero sería interesante proponernos hacer una reunión al menos por vía telemática en vista de lo que viene con los 40 años del Tratado de Amistad. O sea, en el fondo eso es un tema que se viene, la Cancillería ha estado activamente dedicada a ese tema y por lo tanto a mí me interesa que no sea solamente una cosa de los gobiernos, sino que también sea una cosa de los parlamentos. Así que a mí me encantaría, bueno, si fuera presencial, diputada Gers, sería espectacular, pero yo le recuerdo que nos fuimos capaces de ir a la Antártida, vamos a ir. Entonces, yo creo que por lo menos tengámosla desde el punto de vista telemático. Gracias, presidente. Muy bien. Oye, el señor secretario me hace la siguiente aclaración. Respecto de Perú y Bolivia, nosotros somos en propiedad el grupo de amistad. Respecto de Argentina, el Tratado de Paz y Amistad se refiere específicamente a los grupos de amistad parlamentaria y nuestra participación es a través del Senado. Porque así lo definió el... O sea, no es que sea a través del Senado, es con el Senado. Es con el Senado. Y así lo estableció el tratado, por lo tanto... tenemos que coordinar. No es que el Senado tenga que citar, es que tenemos que coordinarnos con ellos para hacerlo. ¿Ah? Pero feliz de... Lo conozco y he estado en contacto con él. No, sí está conformado. No. Siempre ha estado conformado y la recibe el Senado. Sí, hemos hecho varias Claro, se reuniones. trata de una comisión parlamentaria mixta, ¿no? Bien. Vamos a trabajar con él y yo estaba hablando con el presidente de la Cámara de Representantes de Argentina, de la Comisión de Relaciones Exteriores, y ellos tienen también la mejor disposición de trabajar en esto. Le quiero sincerar una Diputado frase. Chalper. Le quiero sincerar una frase. ¿Cuál es mi interés? Como cosa especial, el gobernador de Mendoza dijo que uno de los proyectos priorizados porque en Argentina los recursos se manejan principalmente a nivel federal, es la realización de los estudios de prefactibilidad y factibilidad del Paso Las Leñas, lo cual es una novedad, porque hasta aquí el Estado de Chile había tenido mucho empeño de eso, no quiero generar ninguna polémica, pero hasta aquí no habíamos visto una actuación tan nítida por parte de nuestros hermanos argentinos, entonces sería bueno que no perdamos ese impulso porque para la región de O'Higgins, presidente, el Paso de las Leñas es decisivo. Gracias, presidente. Presidente, si me permite, Señor secretario. yo quiero recordar a la comisión que aquí estuvo el embajador Viragallo. Claro. El embajador Viragallo nos dejó un encargo porque está dentro de la conmemoración del aniversario de la firma Los del 40 tratado, años. los 40 años, hacer una reunión de este grupo binacional. Entonces, y no hemos hecho nada durante todo este tiempo. Bien. Su tarea. Vamos a coordinar con el Senado respecto a los 40 años y también yo creo que puede ser una oportunidad previa incluso a eso. ¿Ah? Bien, vamos a la orden del día. Señora subsecretaria y señor embajador, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a todos los miembros de la comisión. Además, presentar, como usted bien señalaba, a nuestro cónsul general en Bolivia, el embajador Fernando Velasco, que además ha estado acá ya hace varios días precisamente abordando la agenda que hemos ido trabajando con Bolivia. Y muy disponibles, por cierto, y agradecidos de la posibilidad de venir a contar qué es lo que desde la Cancillería estamos haciendo para poder abordar los múltiples temas que tenemos con Bolivia. Sin perjuicio de eso, quisiera partir generando y señalando algunas consideraciones que tienen que ver con la relación con Bolivia, que probablemente son del todo conocidas, pero creo que son necesarios para reafirmar y poner contexto a la relación que tenemos con nuestro país vecino. Lo primero es señalar que llevamos 46 años sin relaciones diplomáticas plenas con Bolivia, desde el año 1978. Nuestro vínculo formal se mantiene desde esa época a nivel de consulados generales. Salimos hace no muchos años de 2 juicios de La Haya con fallos favorables a nuestro país que marcan claramente también la relación bilateral futura.
Nos interesa evidentemente en este cuadro construir una relación positiva con todos nuestros países vecinos, incluido Bolivia, pues un mayor intercambio económico, social y cultural, mayor cooperación transfronteriza son también deseables para el desarrollo de nuestras regiones y para el país en su conjunto, y entendemos que esos son los objetivos también del Estado de Chile y por lo tanto de nuestra política exterior. Para ello estamos desarrollando una agenda que es pragmática con Bolivia, que intenta obtener algunos resultados concretos durante los próximos 2 años y con la intención de generar una continuidad a mediano plazo que no dependa necesariamente de las afinidades políticas, sino que de 2 estados, en el fondo, que se miran porque tienen una frontera común. Es así como durante los últimos meses hemos logrado reactivar los contactos con Bolivia, por ejemplo, a nivel de cancillerías, y quiero dar cuenta de algunas de las cosas que han ido ocurriendo. Esto, y además es importante señalar, no sucedía desde el 21 de julio del año 22 en Asunción, Paraguay, en el marco de la 60 Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur, ocasión en que la exministra Antonio Rejola y su par Rogelio Maita coincidieron en una reunión en el marco de la Cumbre de las Américas, y en agosto de ese mismo año una visita a La Paz de nuestro secretario general y la jefa de gabinete de la ministra de ese entonces. En el intertanto hemos mantenido con Bolivia una agenda pragmática en diversos ámbitos, de lo cual dan cuenta reuniones, y quisiera solo mencionar algunas para también poner parte del contexto. La 15ª reunión del Comité de Fronteras e Integración, que se realizó en Arica el 13 de septiembre del año 2023, después de 7 años de que esta reunión no se realizaba. Muy importante por lo demás, porque finalmente reúne a los servicios públicos y a la sociedad civil de ambos lados de la frontera. La 4ª reunión del Comité Empresarial Chile-Bolivia, que se celebró el 4 y 5 de diciembre del año 2023 en Arica. El envío de ayuda humanitaria a Bolivia en noviembre del 23 para combatir los incendios forestales que afectaron a dicho país, gesto que a su vez Bolivia hizo recíproco a través de la ayuda enviada en los incendios que afectaron a Valparaíso el año 24. En el ámbito de la Subsecretaría de Interior, también se realizaron 3 reuniones del subsecretario Manuel Monsalve y el ministro de Gobierno de Bolivia, que es el ministerio homólogo en ese país, Eduardo del Castillo, que facilitaron la suscripción de acuerdos sectoriales, entre los que destaco el acuerdo de cooperación entre Subsecretaría del Interior de Chile y el Ministerio de Gobierno de Bolivia para fortalecer las acciones de cooperación y coordinación contra el crimen transnacional, el memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y el Ministerio del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia sobre cooperación, prevención, investigación y asistencia a víctimas de delito de trata de personas, y el memorándum de entendimiento entre las mismas autoridades sobre cooperación en materia de vehículos robados, que se firmó el 18 de agosto del año 23. En este contexto de una serie de reuniones que han ido sucediendo, algunas que se han retomado después de mucho tiempo, el pasado 26 de agosto, y luego de un proceso de acercamiento desarrollado tanto en La Paz, en Santiago, recibí la semana pasada al viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Elmer Catarina, que viajó acompañado del viceministro de Asuntos Consulares, el señor Fernando Pérez. Se trató de una reunión políticamente relevante que nos permitió retomar contactos con el fin de plantear una serie de preocupaciones vinculadas a los temas consulares, migratorios y a la seguridad de frontera entre los países. Entre los principales temas que tratamos con los viceministros bolivianos en materia migratoria y de resguardo de frontera, puedo destacar los siguientes. En materia de reconducciones, que es un tema, por supuesto, de bastante interés a nivel nacional, lo creo que primero, y nos tocó hace un par de semanas atrás venir a la Comisión de Gobierno Interior y contar más o menos lo mismo, que tiene que ver con la norma migratoria propiamente tal. Lo primero es señalar entonces que nunca se ha suscrito con Bolivia un acuerdo en materia de reconducción. Entre otras razones, debido a que nuestra normativa interna no considera esa figura, o sea, su normativa interna, perdón, no considera esa figura. Tampoco tienen este tipo de acuerdo con Perú ni con otro país limítrofe. En enero del año 23, el Consulado General de Chile en La Paz remitió a la Cancillería boliviana un proyecto de memorándum de entendimiento sobre esta materia, tratando de ajustarla, por supuesto, a la normativa vigente en ese país, el que no tuvo respuesta oficial, y recientemente hemos reiterado esa solicitud y hemos avanzado además en algunas conversaciones de las que, por supuesto, quisiera dar cuenta más adelante. En enero del 23, y se acaba de reiterar hace 1 o 2 meses atrás aproximadamente, ¿no?
Después de eso, al respecto, Bolivia claramente, y lo entendemos así, es un país de tránsito migratorio. Sin embargo, la principal dificultad boliviana es que su legislación no contempla la figura de deportación como la muestra y todo su enfoque legal enfatiza la protección y restricta los derechos humanos de los migrantes. En este sentido, estos tienen una serie de recursos para evitar una eventual expulsión. Asimismo, en términos formales, carecen también de confirmación que hayan ingresado por territorio boliviano. Y quisiera simplemente remitir a una estadística que señalamos hace un tiempo atrás. Bolivia ha admitido una muy limitada reconducción de ciudadanos de terceros países desde Chile. El año 2022 tenemos información de admisión de 33 extranjeros, 31 venezolanos y 8 colombianos. El año 2023 se redujo solamente a 10 ciudadanos chinos, los cuales tenían residencia más en Bolivia. Este año tenemos conocimiento de 25 casos, 20 de Chungará y 5 en Colchane, varias nacionalidades chinos y latinoamericanos. Esto es fuente además de la Jefatura Nacional de Migración y la Policía Internacional de la PDI. Esto es simplemente como dato de contexto. Y luego, en este contexto, Bolivia propuso que el tema migratorio, esto es parte de la reunión que tuvimos la semana pasada, sea entonces trabajado tanto en una dimensión bilateral como una dimensión regional. Y estamos precisamente generando las condiciones y coordinaciones con otros países a través de nuestra dirección consular para tratar estas materias también a nivel multilateral, particularmente porque suponemos que si la situación en Venezuela se agrava, esto podría efectivamente generar una diáspora que nos va a convocar a todos los países de la región a tener una respuesta o tratar de buscar una respuesta común. Asimismo, es evidente que nuestros esfuerzos nos agotan en la reconducción de migrantes irregulares hacia Bolivia y de una manera realista creemos también que nuestros intereses deben apuntar a lograr una cooperación efectiva con los servicios bolivianos encargados de resguardar también la frontera. De ahí la importancia de la primera reunión que tuvimos con el viceministro Catarina, quien ha sugerido también sostener un encuentro centrado en estas materias próximamente en la ciudad de Arica. Allí deben acudir, y en esto la coordinación interinstitucional es muy importante, los ministerios de Defensa, de Interior, la Autoridad Específica de Migración, nuestra Cancillería, por cierto, e idealmente el Ministerio Público, que también, y esto es importante señalarlo, ha venido trabajando con el Fiscal Nacional de Bolivia, con el apoyo de un proyecto específico de nuestra Agencia de Cooperación Internacional, ACSID, para lo cual hemos estado trabajando coordinadamente y básicamente la idea es mejorar estas instancias de coordinación entre las distintas instituciones para mejorar también la información que tenemos. Respecto particularmente a la situación de pasos ancestrales y la tarjeta de habitante de zona fronteriza vecinal, que también ha sido un punto específico, donde en Colchane, como también en Ollagua y el paso tripartito en Bisbiri, la costumbre de un tránsito vecinal fronterizo para habitantes de las zonas de ese lugar, en su mayoría pertenecen al pueblo de Aymara, también abordamos esta temática como una cuestión fundamental. ¿Qué es lo que nos ha señalado Bolivia? Básicamente su disposición por regular los pasos ancestrales utilizados por los pueblos originarios y la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de tarjeta de tránsito transfronteriza que identifique a los miembros de estas comunidades que pueden utilizar también esa modalidad. Este es un tema que coincide también con nuestros intereses, junto, por supuesto, con reforzar los controles y la presencia en la zona de frontera. Al respecto, propusimos trabajar en un acuerdo sobre tránsito vecinal fronterizo, el cual podría establecer un plan piloto para Colchane y Pisiga y que a juicio de nuestra Subsecretaría de Interior podría contribuir también a un mejor control también de la migración irregular. Respecto al intercambio de información migratoria y algunas alertas, la reunión también que sostuvimos la semana pasada nos permitió reforzar la necesidad de un mayor intercambio de información a nivel bilateral con el objeto de contar con estadísticas y antecedentes destinados a combatir tanto la migración irregular como el crimen transnacional organizado. Esta materia también la estamos coordinando con CERMIG, que coincide en la utilidad también de generar esta gestión a nivel migratorio. En la dimensión multilateral, se coincidió también en comenzar el trabajo conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y Eurofront, que posibilite generar un mecanismo de alerta migratoria con el fin de conocer con antelación los desplazamientos irregulares advertidos por las autoridades de frontera, además de información sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Este es un tema que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones, pero donde vemos que efectivamente hay un
una cuestión concreta en la que podemos avanzar, mejorando también la información, que es clave para tomar mejores decisiones sin duda. En la reunión con el viceministro Catarina, además, coincidimos en la importancia de hacer un seguimiento de la agenda de seguridad llevada a cabo por la Subsecretaría de Interior, de la que di cuenta al principio, que tiene varios memorándum de entendimientos específicos en distintos ámbitos. Especialmente creemos en la implementación de los acuerdos que alcanzamos con, como decía, en dicha oportunidad. Coincidimos y estamos trabajando sin duda muy coordinadamente con el Ministerio del Interior también en esta materia. Coincidimos también con las autoridades bolivianas en potenciar y extender los operativos coordinados y conjuntos entre ambas policías para un mayor control fronterizo, con el fin de incrementar la lucha contra la migración irregular, el crimen organizado, el contrabando y la trata de personas. Y ello debería ser además parte importante de la agenda entre nuestro Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno boliviano. Sin perjuicio de eso, la reunión que nosotros sostuvimos fue el día 26. El día 25 destacamos también el operativo conjunto que tuvo lugar ese día domingo 25 que permitió la recuperación. Y estos son datos concretos: 25 vehículos que mantenían orden vigente por robo y la detención de 38 sujetos, como una señal también positiva de colaboración entre ambos países. Es decir, las agendas que hemos ido acordando han ido generando algunos frutos específicos. Tal como señalé al principio, existe una disposición real, hemos visto, de las autoridades bolivianas para abordar estos temas en un próximo encuentro en el norte del país con las autoridades de las instituciones que señalábamos, a la que deberíamos concurrir, por supuesto, quienes hemos ido generando un diálogo, una responsabilidad en esta materia. Tenemos expectativas moderadas también, no somos ingenuos, pero entendemos que aquí hay un esfuerzo sostenido que vale la pena sin duda mantener. Ahora, respecto a algunas inquietudes más específicas y otros temas de agenda que también fueron abordadas. Respecto a la situación de los trabajadores temporeros o de temporada, que son además un requerimiento importante y que hemos además recibido un oficio del diputado Chalper de esta comisión precisamente con esa inquietud. Es importante señalar que durante el año 2023 CERMIC estableció facilidades para la tramitación de la visa Mercosur de ciudadanos bolivianos con miras a fortalecer el flujo migratorio regular, destacando la gratuidad del trámite y además la priorización de la revisión de estas solicitudes. No obstante, los principales problemas que tiene Bolivia respecto a las facilidades otorgadas del 2023 es que sus nacionales, en muchas ocasiones, no comprenden a cabalidad el proceso, ya que su lengua base no es necesariamente el español, así como dificultades para acceder a la necesaria conectividad, porque este trámite además se hace en línea, ¿no? En tal sentido, hemos estado también hablando con el Servicio de Migraciones precisamente para facilitar las condiciones para que ello ocurra y es parte importante también de una agenda que hemos ido trabajando con ello y que deberá concretarse prontamente en La Paz. También vale la pena señalar, en el contexto de esta solicitud, que existe una importante demanda del sector privado chileno, así como la SODEC y Frutas de Chile han expresado su interés, por ejemplo, por agilizar el ingreso de trabajadores bolivianos para esta temporada, y hoy obviamente también hay interés de Bolivia en aquella materia y por lo tanto estamos trabajando también en esto y ello incluye también que no se le cobre desde Bolivia a los bolivianos que podrían venir a trabajar un impuesto pequeño que se les cobra, pero que de todas maneras puede ser significativo para poder venir a trabajar a nuestro país, ¿no? Todo con ello con miras a tener por cierto, una migración de estas características que sea regular y segura. Para concluir simplemente esta parte de los temas que tienen que ver propiamente con lo migratorio, quisiera señalar y enfatizar que estamos conscientes de que para el avance de estas materias requerimos necesariamente un trabajo conjunto con Bolivia para construir confianza y también transmitir nuestras prioridades. Evidentemente, el avance en materias y en áreas de interés mutuo, con pragmatismo y con un espíritu positivo, entendemos también son las herramientas que por lo menos tenemos al alcance de nuestra diplomacia, que es parte importante de la tarea de nuestra Cancillería. Ahora, quisiera dar cuenta brevemente, en pocos minutos, algunos otros asuntos tratados también en esta agenda de trabajo con Bolivia. El primero de ellos tiene que ver con el proyecto de modernización del oleoducto Sica-Sica, un proyecto llamado el proyecto Reversa OSA 2. En virtud de la crisis, lo primero que hay que señalar es que en virtud de la crisis de abastecimiento de hidrocarburos por la que atraviesa Bolivia, este país presentó un proyecto de modificación del oleoducto Sica-Sica, el cual se calcula permitirá importar
15.000 barriles al día una vez finalizada la primera fase del proyecto y unos 25.000 barriles al día cuando se complete esta segunda fase. Eso es parte importante de la situación crítica en materia de hidrocarburos que enfrenta ese país. El proyecto comprende 2 fases. La primera, consistente en la reversa al ducto existente. La segunda, en ampliar la absorción instalando un nuevo ducto, además de la construcción de 5 estaciones de bombeo ubicadas en los 150 kilómetros de extensión del ducto. Cabe recordar que este oleoducto fue establecido en el Tratado de Complementación Económica Chileno-Boliviano el 31 de enero de 1955, mediante el cual se obligó a otorgar a Bolivia facilidades para la construcción en el territorio chileno de un oleoducto para exportar petróleo. En las reuniones con las autoridades bolivianas también subrayamos que debía cumplirse la legislación chilena en esta materia, especialmente respecto a seguridad y respecto a medio ambiente. Asimismo, planteamos también la necesidad de dialogar sobre la condición jurídica de los terrenos ubicados en Arica y que consisten básicamente en 3.5 hectáreas que se encuentran en Arica, en la intersección de las avenidas Portales y Alejandro Azola. También nos referimos al considerable incremento, y este es un tema sensible también entendemos para la comunidad de Arica, del número de camiones cisterna bolivianos estacionados muchas veces de manera irregular en el Valle de Yuta, lo que ha sido objeto de preocupación por la seguridad en las carreteras. La parte boliviana demostró hasta acá disponibilidad para avanzar en estos asuntos. Evidentemente, la concreción de este proyecto implicará una externalidad positiva de disminuir el número de camiones cisternas que actualmente suben el combustible al país vecino. Para avanzar en este ámbito, la semana pasada se constituyó el Grupo de Trabajo Binacional Proyecto de Reserva Oleoducto Sica-Sica para abordar el tema de tránsito de hidrocarburos, donde se podrá avanzar en transmitir información para la gestión del proyecto boliviano al tiempo que se hace presente en nuestros intereses, sensibilidad y, por supuesto, también la normativa chilena en esta materia. Luego y la idea es darle a este grupo de trabajo, por cierto, una cierta continuidad para ir avanzando de manera sustantiva e importante en base a los intereses de ambos países en esta cuestión en particular. Luego de esta reunión, los servicios públicos chilenos que están involucrados, DIFRO, la Intendencia de Electricidad y Combustible, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Servicio de Evaluación Ambiental, se encuentran analizando también los proyectos que ya veníamos conversando con Bolivia hace un año atrás, pero en los últimos meses han ido concretando una cierta solicitud con mayor especificidad en esta materia. En el área comercial, el jueves y viernes de la semana pasada recibimos también la visita del viceministro Huáscar Ajata, encargado de los temas económicos y de integración de la Cancillería boliviana, quien se reunió con su homóloga Claudia Sangüesa, nuestra subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Y me parece importante señalar esto porque creo que no habíamos tenido, por lo menos en la última década, solo una semana, tal nivel de visitas desde Bolivia, ¿no? Por las propias condiciones del contexto y la relación de las que hablaba al principio. En ese encuentro se abordó la modernización del ASA 22, así como avanzar en una mayor profundización arancelaria para Chile, en particular respecto al listado de los 13 productos enviados a La Paz en diciembre del año 2023. Asimismo, es de interés de Chile la renovación de la autorización del establecimiento de chilenos de productos pecuarios para exportar a Bolivia. Además, se retomaron las conversaciones para suscribir un acuerdo de cooperación con ProChile y también el mutuo interés en trabajar de manera conjunta temas de turismo y de conectividad aérea, también muy sentido a propósito de las dificultades de la conectividad aérea hacia La Paz y el Alto. La autoridad boliviana también manifestó su interés en realizar una reunión formal de la ASA 22 en la ciudad de Santa Cruz la primera quincena de octubre y que esta coincida con un encuentro del Consejo Empresarial, el que contaría con el respaldo formal de las autoridades de ese país. También, por cierto, hubo interés en formalizar las conversaciones en temas de minería a través de los respectivos ministerios y compartir políticas públicas, experiencias de nuestro país en particular en esta área que tiene un gran potencial para la economía de nuestro país vecino. Respecto a aguas transfronterizas, para Chile es necesario establecer una agenda de gestión de aguas transfronterizas que involucre mejorar sistemas de información cartográfica e hídrica en relación a la cantidad y calidad de aguas superficiales y subterráneas, establecer sistemas de protección, avanzar en planes de alerta temprana de riesgos e incorporar principios del derecho internacional e interno en su utilización. Esto, por cierto, está a cargo en nuestra Cancillería de la Dirección de Fronteras y Límites.
Todo esto no solo desde una perspectiva de la soberanía y temas limítrofes, sino también desde la necesidad de un aprovechamiento justo y de protección de los recursos naturales. Por ello, es de relevancia la generación de un protocolo de recursos hídricos con Perú y Bolivia, tal como tenemos con Argentina. Se acordó que la última semana de septiembre se va a promover la realización de una reunión en La Paz que nos permita fortalecer el intercambio de información en esta materia. A modo de conclusión, con el fin de llevar a cabo el seguimiento de la implementación de lo conversado, acordamos un cronograma de reuniones de aquí en más que tienen agendas bien concretas. Primero, la última semana de septiembre en La Paz, una reunión de la Mesa de Recursos Hídricos Compartidos y la visita de CERMIC y nuestra dirección consular a La Paz para tener reuniones con autoridades migratorias bolivianas. En octubre del 2024, una reunión migratoria y de seguridad en la frontera con Arica con las instituciones que antes señalaba que están involucradas justamente en la discusión de la gestión de las fronteras. Y, por supuesto, el combate también al crimen organizado y al contrabando. La segunda quincena de octubre, la Comisión Mixta de Límites y reunión AC22 con el Consejo Empresarial, en el marco del Consejo Empresarial. En noviembre del 2024, el Comité de Frontera y la Comisión Mixta de Cultura y la 13ª Comisión Mixta de Drogas. En definitiva, quisiera señalar que asignamos importancia a las reuniones sostenidas con 3 viceministros bolivianos, en tanto se trata de una señal política de apertura a un diálogo y que esperamos permita una interacción más efectiva entre ministerios y servicios que tienen la responsabilidad y las herramientas de ejercer un adecuado control de la frontera. Somos conscientes desde la Cancillería que este tipo de agendas en el pasado, por diversas razones, se han suspendido de manera unilateral por la contraparte boliviana, y así ocurrió sin duda en el último intento que fue la hoja de ruta generada durante la pasada administración. Sin embargo, reconociendo las dificultades que hemos reseñado, la falta de relaciones diplomáticas plenas desde el año 78 y por lo mismo la falta de mecanismos formales de diálogo que sí tenemos con los países con los que mantenemos una relación permanente, nos demanda a insistir que esta coyuntura sea propicia para poder generar y seguir persistiendo en estos esfuerzos. La renovada disposición que han demostrado por las autoridades bolivianas y precisamente su interés en temas muy específicos como el proyecto SICA y la profundización de las relaciones comerciales con nuestro país constituyen también elementos que esperamos que contribuyan a un mayor acercamiento y colaboración del gobierno de Bolivia sin perder de vista la complejidad histórica de nuestra relación bilateral. Y con eso, presidente, vuelvo a agradecer a usted y a los miembros de esta comisión la oportunidad de poder venir a contarles y por supuesto muy disponibles además con nuestro cónsul general en Bolivia que han estado encima de esta agenda, de poder contestar todas sus inquietudes y preguntas. Y simplemente señalar que en nuestra posición como Cancillería no ha habido ni vocación ni interés de guardar secretos, sino que más bien el correcto sigilo de las relaciones diplomáticas para poder obtener, por supuesto, un trabajo y una agenda que sea y que vaya teniendo resultados. Y tampoco ha sido interés de nuestra Cancillería actuar con ingenuidad, más bien sino con el pragmatismo que corresponde a las relaciones internacionales y en esa línea y en esa idea hemos estado trabajando hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, señora subsecretaria. Señor embajador, ¿quiere hacer uso de la palabra o respondemos preguntas? Muy bien. Me ha pedido la palabra el diputado Chalper, luego la diputada Hertz. Sí, gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a la subsecretaria, al cónsul general. Son varias las cosas que se podrían comentar, pero yo al menos quiero referirme a 2. Parto por la que tiene que ver más con la región y después con una que tiene que ver con algo de carácter nacional. Efectivamente, yo veo con mucha preocupación la lentitud en la entrega de las visas de temporada. La verdad que, a ver, para serle muy sincero, se critica mucho, y yo también lo critico con mucha fuerza, al punto que presentaba un proyecto de ley, el empleo de migrantes ilegales en tareas de carácter agrícola, de carácter de servicio. O sea, a mí me parece que no es procedente. Pero al mismo tiempo lo que contestan no los grandes agricultores, los agricultores promedio, es que no cuentan con la agilidad suficiente el Consulado de Chile en Bolivia para entregar las visas. Entonces, que a mí me digan aquí que es un problema de lenguaje, yo me imagino que si hay un problema de lenguaje podremos tener traductores.
no sé si la cosa es tan difícil. Si me dice usted que el problema tiene que ver con el acceso online, o sea, francamente me parece que no es una respuesta satisfactoria. Y la verdad que esto es profundamente importante, porque si de lo que se trata es que tengamos personas que vienen en las temporadas a contribuir en la faena agrícola, necesitamos que eso opere con mayor agilidad. Yo consulté efectivamente, presidente, en ese oficio al que hace alusión la subsecretaria, datos duros, porque a mí me gustan los datos duros. ¿Cuántas visas se entregan? ¿Cuánto se demora? Para poder sacar un estimado de los últimos 3 años, porque usted me dice, mire, el año 2022 se entregaban, voy a inventar, 300 y ahora se entregan 10, usted comprenderá que hay algún problema y quizás es falta de dotación de personal. Ahí le pido que seamos extremadamente sinceros, porque no podemos con la misma fuerza criticar que se empleen personas que están en situación de irregularidad y al mismo tiempo no dan las facilidades. Y respecto al tema migratorio, yo entiendo la calificada por la subsecretaria como agenda pragmática, pero el pragmatismo no puede llevar al nivel del problema migratorio que tenemos con Bolivia. El problema migratorio que tenemos con Bolivia, presidente, es que, me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los migrantes ilegales emplean nuestra frontera con Bolivia para ingresar al país. En nuestro país, el 26 de agosto del 2022, el director de migración, el 28 de abril del 2022, dictó una resolución unilateral del Estado de Chile donde hacía un trato diferenciado de Bolivia y Perú. Y respecto a Bolivia, aceptaba que solo se iba a reconducir bolivianos y que por lo tanto si ingresaban personas que no eran bolivianas, no las reconducían, bajo el argumento de que los bolivianos no tenían esa categoría jurídica. Y aquí la subsecretaria ha dicho que la estadística nos avala, obvio, muy pocos no ciudadanos bolivianos se reconducen. Y lo que ha hecho, porque dijeron que no estaban equivocados, pero lo que ha hecho el 21 de agosto del 24, el director de Migraciones, ha hecho una resolución que es insólita. En el evento que un país vecino no reciba a la persona extranjera sometida al procedimiento de reconducción por no ser su nacional, no será necesario confeccionar el acta de reconducción, sino que se debe denunciar a la persona extranjera por la infracción migratoria de ingreso al país, bla, bla, bla. O sea, básicamente lo dejan como una discrecionalidad del país de origen. Y eso, presidente, perdóneme, es una infracción flagrante el artículo 131 de la Ley de Migraciones, que no da espacio a posibilidad. Ahí lo que se establece es un mandato legal explícito. No lo voy a leer, pero lo voy a leer de hecho. Será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera según corresponda, bla, 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 bla. Eso es lo que dice la ley. Aquí la senadora Ensperger, del distrito del diputado Trisotti, por su intermedio, ha presentado un requerimiento a la Contraloría por esto. Porque en nuestra opinión, esa resolución del director de Migraciones es ilegal. Era ilegal la otra también, para serle franco. Entonces, yo entiendo el pragmatismo, pero aquí estamos en presencia de una frontera donde sabemos que ingresa migración ilegal. Y usted acaba de decir que Bolivia se permite declararse país de tránsito. Lo anoté textual. A ver, país de tránsito migratorio. Esa fue la expresión que usted usó. Bueno, está bien, pero o sea, esto sí que es lo que faltaba. O sea, Bolivia se reconoce país de tránsito migratorio y nosotros somos país de destino final. Entonces, presidente, yo lo que le pido a la Cancillería es que entienda que podremos ser muy pragmáticos, podremos estar muy contentos del tratamiento, de la agenda multilateral, de que nos volvimos a juntar, pero aquí en qué minutos le dices a Bolivia que no puede continuar esto. Mire, tuvimos infinitos diálogos con los venezolanos. Aquí venían y se jactaban de lo importante que había sido recuperar el embajador y que era una gran noticia para el país. A la primera, cambio, nos echaron al cuerpo diplomático entero para afuera. Porque con ciertas personas no se puede dialogar. Y aquí a Bolivia hay que decirle muy claramente, no se avanza en el resto de la agenda bilateral hasta que resuelvan el tema migratorio. Porque ese país no se puede declarar incapaz de recibir a alguien que no es su connacional cuando a Chile esto le está significando miles y miles de migrantes ilegales. Entonces, yo le pido, presidente, que acá tengamos un diálogo franco, pero a mí en lo personal muy pragmática podrá ser la agenda, lo dijo varias veces la subsecretaria, pero ese pragmatismo no puede ser a costa de los barrios pobres y de sectores medios del país que tienen que pagar las consecuencias de una migración ilegal absolutamente desbordada que ingresa por la frontera boliviana. He dicho, gracias, presidente. Bien, le ofrezco la palabra a la diputada Hertz. Gracias, presidente. Bueno, por cierto, saludar a la subsecretaria y a nuestro cónsul general, el embajador que está acá. Y yo me iba a referir a otro tema que me interesa mucho. En la agenda de trabajo concordada con Bolivia, entendiendo, como usted bien ha señalado, que no tenemos relaciones plenas, por lo tanto hay bastantes limitaciones en los mecanismos que podemos con ellos concordar. En esa agenda de trabajo se mencionó la 13ª Comisión Mixta de Drogas, ¿no es cierto? Esa, entiendo que ahí se intentará, y esa es mi pregunta, fortalecer el intercambio de información
de experiencia, de buenas prácticas y la relación, lo que tiene que ver con las rutas del narcotráfico en la frontera común que tenemos con Bolivia, para incrementar como podamos la comunicación entre las instituciones competentes, compartir información y experiencia sobre el control de puertos marítimos, el transporte de los contenedores, las nuevas sustancias que están saliendo y la comercialización de sustancias ilícitas, por cierto, y programas que se están concordando para evitar el consumo de droga en las poblaciones más vulnerables y las formas de tratar a los toxicómanos. Entiendo también que uno de los puntos va a ser sesionar en la Comisión de Marcadora de Límites, ¿no es cierto? Que se reunió el 2022 por última vez. Y también una cita técnica en materia de complementación económica a puertas del encuentro de la Comisión Administrativa del ACE 22. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bien, yo quiero hacer algunas preguntas. Se prepara el diputado Lavé, luego el diputado Trisotti y Moreira. A ver, gracias, subsecretaria, por la exposición. Yo quiero preguntar respecto de estos memorándum que se firmaron entre el Ministerio del Interior y su homólogo en Bolivia. Uno de ellos que tiene que ver con tráfico de personas y el otro respecto de robo de vehículos, ¿no? Aquí está el diputado Videla, que ha hecho un trabajo de casi como de diplomacia parlamentaria, ¿no? Para resolver varios casos junto con la policía boliviana respecto de robos de vehículos en el norte, en particular en Antofagasta. Entonces, este memorándum, yo en particular no creo que estos esfuerzos vayan a ser inconducentes. O sea, podemos tener mejores o peores resultados, pero el esfuerzo de parte de Chile y la diplomacia chilena hay que hacerlo. Cerrar la puerta a nosotros mismos, decir no vamos a construir ningún tipo de relación ni empujar ningún tipo de iniciativa, no tiene ningún sentido. O sea, aquí Chile hace los esfuerzos. Ya veremos cómo esos instrumentos firmados van dando resultados, mejores o peores respecto de la expectativa que cada uno puede tener. Pero la obligación de Chile es tomar la iniciativa y no creo que haya que juzgar al Ministerio del Interior o a la Cancillería por tomar la iniciativa, ¿no? Siempre sabemos que las relaciones bilaterales no dependen solo de uno, depende de ambas partes. Pero Chile tiene que hacerlo, tiene que intentarlo. Sin ingenuidad, como dijo la subsecretaria, pero intentarlo. Entonces, respecto a esos dos memorándum, a ver si de trata de personas y tráfico de personas y robo de vehículos, a ver si nos puede contar un poco en qué está, ¿no? Yo entiendo que había un sistema, o estaba en mira un sistema de traspaso de información, de tal manera de saber si se robaron un vehículo en Arica o en Antofagasta, que la policía del país vecino pueda tener acceso también a esa información y que sea todo mucho más actualizado. Algo inédito en nuestra relación, pero bastante obvio, ¿no? Pero ¿cómo es posible que eso no hubiese existido en el pasado? Bueno, para que vean el estado de las cosas en las que estamos. Pero hoy día, al menos de manera inédita, eso está, entiendo, funcionando. Y por último, quiero preguntarle respecto del proyecto del oleoducto de Sica-Sica, que bajo la promesa de disminuir la cantidad de camiones en Arica, es una promesa que todos vamos a celebrar por la congestión que eso genera naturalmente. Quería preguntarle si es que ese proyecto ya está, en qué estado está de la tramitación, si ya entró a la evaluación ambiental, en fin. De tal manera de tener claridad, un horizonte más o menos de tiempo que podría comenzar a operar y entonces a disminuir la cantidad de vehículos, de camiones en particular. Bien, hay muchos temas más, pero me quedo hasta acá y le ofrezco la palabra al diputado Lavé, luego el diputado Trisotti, luego Moreira. Gracias, presidente. Presidente, bueno, sumándome a todo lo que se ha dicho anteriormente y no, digamos, ir redundando en más de lo que está haciendo, agradecer la presentación de la subsecretaria, pero yo quiero ser más simple, porque a veces con tantos términos, tanto jurídicos como técnicos, la gente en Chile está viendo qué estamos haciendo en materia de relaciones exteriores. Tanto la Cancillería, el Presidente de la República, nosotros como parlamentarios, esta misma comisión. Y lo que está claro es que tenemos un problema con la frontera de Bolivia. Y yo agradezco que la subsecretaria se haya juntado y esté buscando el camino más adecuado, más diplomático. Pero permítame la sinceridad absoluta. Y yo no hablar de ingenuidad. Yo lo que quiero es decirle, subsecretaria, a través por su intermedio, presidente, es que aquí
hay que cortar definitivamente la tontera en las fronteras de Chile. ¿Y por qué se lo voy a plantear tan literal y tan simplemente? 850 kilómetros más o menos tenemos con Bolivia. Y por la kilómetros. Y por la frontera de Bolivia pasa quien quiere a la hora que quiere y hace lo que quiere en las fronteras nacionales, nuestras. A raíz de lo que está pasando en Venezuela, viene sí o sí una ola migratoria importante hacia nuestro país. Entonces, presidente, la pregunta es súper simple. Más allá de lo que vayan a hacer, porque antes de restablecer conversaciones con Bolivia, de buscar ciertos acuerdos económicos, lo que usted quiera, subsecretario, por su medio presidente, aquí hay que cerrar la llave. Y después nos organizamos y vemos cómo seguimos adelante. Porque tenemos un bote que está filtrado completamente por la zona norte. Y mientras no se ordene las fronteras, vamos a seguir igual y peor. Entonces, yo, de verdad, soy un hombre de fe y siempre, por lo general, me caracterizo por ser positivo. Pero en el tema de la frontera, presidente, yo creo que acá o este gobierno golpea la mesa, o este gobierno da señales claras, o de verdad. Yo estaba viendo ahora, estaba buscando cierta información. Este tema de la frontera con Bolivia lleva 3 años, 4 años y un poquito más. Y todavía, y ojo, también tiraron de oreja para los gobiernos anteriores. Si no, todo es culpa de este gobierno. Pero las señales que este gobierno ha dado son pésimas. Entonces, subsecretario, yo insisto, entiendo que hay que hacer estas relaciones. Pero si no se dan señales correctas, y si usted en la entrevista de la BioBio dice que vienen pronto ciertas cosas que se van a ir llegando a ciertos acuerdos, espero. Pero tenemos que ver cuál es el deadline de esto. Porque lo mismo nos pasó con Venezuela. Fui, y en muchas ocasiones, en intervenciones mías en esta comisión, presidente, dije, hay que terminar las relaciones con Venezuela. Hay que terminar las relaciones con Venezuela. Venezuela no está pasando gato por liebre. Y va el subsecretario Monsalve, y vamos. Y al final, ¿qué pasó? Que el diputado Chapa me interpreta. Nos mandaron para la casa, nos humillaron en materia de relaciones exteriores, nos humillaron como nación a cada uno de los chilenos que estamos. Entonces, empecemos a aprender algunas cosas y que Bolivia dé primero señales y luego avanzamos. Señales y luego avanzamos. Eso es, presidente. Yo creo que hay que ser más claro y espero equivocarme, pero no lo creo. Gracias. Bien, diputado Trisotti. Luego, diputado Moreira. Muchas gracias, presidente. Saludar a la señora subsecretaria y al cónsul general. A ver, es la segunda vez que yo escucho a la señora subsecretaria. La semana pasada estuve en la Comisión de Gobierno Interior y sigo preguntándome cuáles son los límites a estos esfuerzos pragmáticos de nuestro gobierno. Porque exposiciones similares yo escuché con la ex canciller Urrejola, lo mismo cuando asume el actual canciller Van Claveren, la semana pasada y el día de hoy. Pero hoy día la realidad es que yo tengo un país limítrofe que se lava las manos frente al grave conflicto que nos está generando. Se denomina como un país en tránsito. También acá se planteó de que no tienen la normativa interna para poder regular esto. Ni siquiera tienen estadísticas de ingreso que les impide poder poner algún coto, algún límite. Entonces, yo creo que es esencial de las relaciones diplomáticas la bilateralidad. Acá yo veo que hay una disposición de la conveniencia del gobierno boliviano frente a avanzar en los temas que a ellos les interesan. Hay una apertura al diálogo de mis propios intereses, pero yo me vuelvo a preguntar cuál es el límite a esa voluntad, a ese esfuerzo, a ese pragmatismo del gobierno chileno frente a la enorme crisis que nos están generando en el país. Y lo digo, una región que quizás es el epicentro de los ingresos y que tiene los efectos
principales y primarios de esta migración irregular. A mí me gustaría poder conocer en detalle cuáles son las acciones concretas que pretende ejercer el gobierno chileno de presión diplomática con el objetivo de poder resolver esta solución, esta problemática, porque al final llevamos, cuando hablo de esta paciencia, que hayamos tenido un memorándum de entendimiento desde hace 1 año y medio sin respuesta. Y 1 año y medio después el gobierno chileno lo vuelve a reiterar. Por Dios que hay paciencia. Y mientras hay paciencia, hay un efecto muy complejo en el norte del país. Por lo tanto, me gustaría conocer las acciones concretas desde el punto de vista de la diplomacia, de cómo poder avanzar de manera específica en este punto. Y en segundo lugar, frente a la crisis con Venezuela, hoy día vemos el cierre de la embajada, el cierre del consulado, y de acuerdo a palabras de la ministra del Interior la semana pasada, creo que estamos en el peor de los mundos respecto de las expulsiones con Venezuela. Y una de las vías de solución se planteaba poder realizar una serie de trámites consulares a través de un tercer país. Hoy día, entendiendo que el gobierno boliviano tiene una sintonía política con el gobierno venezolano, me gustaría poder saber si es que esto se conversó por parte del gobierno chileno y si todos estos trámites necesarios para los venezolanos en Chile, pero principalmente para que el gobierno chileno pueda volver a expulsar a delincuentes venezolanos, se puede realizar a través del consulado de Venezuela en Bolivia. Quiero saber si eso también estuvo dentro de las conversaciones que se estuvieron con las autoridades que nos visitaron en las semanas precedentes. Gracias, subsecretaria. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. A continuación, el diputado Moreira. Se prepara el diputado González. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria, bienvenida, y al embajador que la acompaña. Bueno, estamos en una crisis terrible, sobre todo ahora, por lo que está pasando en Venezuela, en que ya todos lo hemos dicho, puede venir una gran avalancha de migración. Aquí Chile ha tenido que pagar un gran costo por esta situación. Yo creo que son bienvenidos los migrantes, pero ya no podemos más. Los inmigrantes que son personas de bien, no los delincuentes. Hoy día se habla que hay 30.000 personas que tienen que ser expulsadas del país. ¿Se imaginan cómo lo podemos hacer? Es un tema bastante difícil. Hoy día esto es lo que está pasando con Bolivia especialmente, es ya un problema de seguridad nacional por la cantidad de gente que está llegando por pasos no habilitados. Sabemos muy bien que la frontera de Bolivia con Chile son aproximadamente 800 kilómetros, más o menos. ¿Sí? Ya. A mí me gustaría saber, bueno, obviamente le pregunto al embajador, ¿qué pasa por qué lugares ingresan los venezolanos a Bolivia? ¿Por qué pasos? Y en cuanto a la voluntad, yo quiero destacar el trabajo que ha hecho la Cancillería, pero ya tenemos experiencia que nos han dado resultados. Yo creo firmemente que va a haber una verdadera voluntad de Bolivia cuando se restablezcan las relaciones diplomáticas. Creo que ahora son palabras. Acuérdense que salió en un reportaje de televisión en que los vehículos robados llegaban algunos a manos para uso de la policía de Bolivia. Entonces, yo entiendo, yo sé que hay que conversar, pero esto es a largo plazo. Nosotros estamos en una situación inminente por lo que está pasando en Venezuela y sabemos muy bien que ahí no va a haber solución, desgraciadamente, y van a salir más venezolanos escapando del régimen. Entonces, yo no sé qué está, porque esta es una alternativa buena, de buscar conversaciones, pero que se realicen
porque va a pasar mucho tiempo, va a haber una reunión acá, va a pasar el tiempo y van a empezar a llegar los migrantes. Yo creo que en algún momento en que no haya una verdadera voluntad de Bolivia, nosotros también les vamos a tener que poner los puntos sobre la I. Uno me puede decir que vamos a violar el tratado que hay con Bolivia, pero ¿por qué no? Si ellos están alterando la seguridad nacional de nuestro país, ¿qué va a pasar ahí? Si no hay voluntad de ellos, nosotros tenemos todo el derecho a hacerle un paralé en todo lo que Chile le entrega, los pasos de libre tránsito, el uso de los puertos. ¿Por qué no lo podemos hacer si ellos dejan pasar venezolanos y entran a nuestro territorio por diversos pasos? Si no hay voluntad de ellos, bueno, nosotros vamos a tener que hacer algo, porque es muy peligroso lo que está pasando. Y al final, todo eso es costo de todos los chilenos. Ese es el problema que hay. Y es muy grave. Es muy grave, insisto, para la seguridad nacional. A ellos, a las autoridades bolivianas, desgraciadamente, se lavan las manos. Que pasen nomás, porque que el problema sea de Chile. Entonces sería bueno ver qué medidas se están tomando con respecto a los pasos por los cuales ingresa el migrante por Bolivia. Gracias. Gracias, diputado Moreira. A continuación, el diputado Félix González. Muchas gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria, a su equipo. Uno ve en la sala de la Cámara y en los medios de prensa que se hace muchas veces política con agresión, con golpear la mesa, con hostilidad. Y creo que sería un camino equivocado intentar tomar algunas de las medidas que aquí se han planteado en la mesa, porque hay un problema de cómo vemos la realidad. No es que Bolivia nos quiera hacer algo malo a nosotros, están haciendo uso de sus derechos como país soberano. Y cuando se plantea que deberían cambiar una ley, o sea, necesitan cambiar una ley para poder acceder a lo que nosotros queremos, yo lo entiendo como que hay un gobierno que conversa con otro gobierno y le dice, bueno, no lo puedo hacer con la potestad reglamentaria, ¿no? Necesito una modificación legal o constitucional, pero a mí me cuesta creer que sea como de mala fe. Simplemente ellos no tienen la capacidad hoy día, como nosotros tampoco, de controlar el tránsito de personas. Estamos hablando además de mafias que tienen recursos casi ilimitados. Entonces, me gustaría que la comisión pudiera colaborar en si se van a tender puentes y se van a recuperar, que sería una gran noticia, recuperar las relaciones diplomáticas con Bolivia. Ayudemos a que ocurra, no con hostilidad, no con planteamiento de buenos y malos, inventando que todo eso se hace como con mala intención para perjudicar a Chile. Yo de verdad no creo eso. Entonces, ¿cómo podemos resolver un problema que como país no podemos resolver solos? Punto. No se puede. Tenemos que hacerlo con Colombia, tenemos que hacerlo con... Ya no se puede con Venezuela, ¿no? Con este gobierno de Venezuela, por lo menos. Pero sí con Ecuador, sí con Bolivia, con Perú, con Argentina. Y cómo hacerle frente viendo las cosas buenas y malas, las buenas y malas decisiones que se han tomado también en otras partes del mundo. O sea, va a haber una ola migratoria. Y esta es una pregunta. Se ha planteado la posibilidad de que haya una especie de cupos o de porcentajes o de cantidades de personas que sean admitidas en Chile y en los otros países, de cuotas, de modo de no simplemente empezar a ponerle candado a todo y pensar que esa es la solución cuando se trata de una olla de presión, que por alguna parte va a estallar, por alguna parte va a pasar. Eso, entonces yo pediría como sintonizarnos en este esfuerzo diplomático que está haciendo el gobierno de Chile y que a mi parecer también está haciendo el gobierno de Bolivia,
de poder resolver los problemas y no se va a resolver como que nos comportemos como dueños de fondo y que hay alguien que nos está debiendo algo y que nos debe además una cierta pleitesía y que lo que nosotros queremos tenemos que exigirlo cuando en realidad no veo Bolivia, a diferencia de Venezuela, que nos expulsó hasta la verdad, cerró embajada y todo, hay un comportamiento bien hostil ahí, pero no veo desde Bolivia una mala intención. Creo que ellos tienen también un problema en la tecnología, en el control de frontera, en el control del país, en el Estado mismo boliviano tiene dificultades para poder resolver esto y tal vez si bajamos un poco los cambios en la hostilidad, podemos buscar la forma de que a Bolivia le vaya bien. Quiero terminar con esto, presidente, no me quiero alargar más, me alargué mucho. Pero hoy día nos visitaron parlamentarios de Suecia, ¿no? Y Suecia es un país con un PIB bastante alto, ¿no? Y lo recibimos hoy día, los aplaudimos, ¿no? Debiéramos querer que Bolivia tuviera el PIB de Suecia. Lo mejor que le puede pasar a Chile es que a Bolivia le vaya bien. Pero parece que algunos quieren que a Bolivia le vaya mal. Entonces yo no entiendo. Yo no entiendo cómo nos puede favorecer como especie de competencia de ganarle a los países que están cerca, cuando deberíamos querer que les vaya muy bien y ayudar a que les vaya muy bien. Gracias, presidente. Sí. Yo quisiera, si lo tienen a bien, señor presidente, los parlamentarios, los miembros parlamentarios de esta comisión, pedir una parte de esta sesión secreta, porque quisiera que... Entonces, no. No, sí, tenemos que votarla. Usted, subsecretaria, nos propone que esa parte sea desde ahora en la respuesta. En la parte de respuesta, sí, y en algunas otras referencias. ¿O de solo de algunas? De algunas, sí, de algunas. Presidente. Pero si no hay acuerdo, no hay acuerdo. Bueno, si tiene que votarse... Presidente, no podemos ni siquiera votar porque no hay quórum. Necesitamos, si no entonces unánime, ya, necesitamos ok. al menos 9 parlamentarios que aprueben la sesión secreta. Ya, entonces... ¿Cómo? Si hay unanimidad puede ser cualquiera. quórum. No, aunque lo pida la subsecretaria. Ya, a ver. Está muy bien. Entonces hay respuestas que la subsecretaria Habría no va a poder acuerdo para declarar secreta la sesión. No hay unanimidad. Como no tenemos 9 miembros de la comisión, tampoco podemos someter a votación la solicitud. En esas circunstancias, subsecretaria, ¿hay alguna respuesta al menos que pueda dar? Sí, pública? hay varias respuestas, pero que Ya. quería hacer mención a otras cosas, pero entiendo las razones reglamentarias y por lo tanto haré referencia a aquellas cosas que podamos señalar, sin perjuicio de que tal vez, por su intermedio, señor presidente, silencio, quisiera por pedir favor. además a la comisión que nuestro cónsul Silencio, por general de Bolivia tuviera la posibilidad además de poder hacer supuesto, referencia a algunos de los encantado. temas. Entonces, si le parece bien, partimos con él y termino Bien. yo cerrando con algunas de las cosas que se han planteado, porque Bien. sin duda él puede hacer referencia también a varios de los temas. Ujú. Embajador Velasco, por favor. El botón negro que está justo abajo de... Ahí está. Embajador, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio, proceder a dar respuesta a algunas de las consultas que han hecho los diputados. En primer lugar, lo relativo a la consulta del diputado Chalper respecto a la lentitud en la tramitación de visa. Básicamente, a propósito del acuerdo que suscribió el año pasado el subsecretario Monsalves con el ministro del Castillo, se aprobaron los que se denominan las visas Mercosur, enfocado precisamente a facilitar la migración de los trabajadores temporeros que vienen de Bolivia, que son muy apreciados por los diferentes sectores agrícolas del país. Efectivamente, en ese sentido, la tramitación que se hace no se hace físicamente en el Consulado General de Chile en La Paz, ni tampoco en el Consulado General en Santa Cruz. Es un trámite que se hace online
y precisamente debido a eso es que la subsecretaria señalaba que evidentemente ciertas brechas que existen en Bolivia no es de uso común ni recurrente para la gente que viene y pretende ocupar esos puestos. Entonces, y efectivamente también nos lo han señalado autoridades bolivianas, es de interés de ellos que el Servicio Nacional de Migraciones pudiese agilizar esa tramitación de la visa. Tengo entendido que actualmente en términos promedios tarda 3 o 4 meses, lo que evidentemente no es de para los temporeros que vienen no les sirve. No, eso es un tema nuestro, digamos. Y en eso, a propósito de las reuniones que sostuvo la subsecretaria, porque vino también un viceministro de la Cancillería que atiende exclusivamente los temas consulares y migratorios, y entonces se acordó, entre otras cosas, que el director de migración nuestro viaje a La Paz a fin de mes con 2 objetivos. Primero, difundir de mejor manera a través de gráfica, afiche y publicidad junto a las autoridades bolivianas esta visa, y en segundo lugar buscar también fórmulas que permitan acelerar la tramitación, y en eso es parte también de, yo me imagino que la petición de la subsecretaria por pedir reserva en alguno de esos temas. En cuanto a lo que señalaba la diputada Hertz, efectivamente el año pasado se hizo la 12ª reunión de drogas y efectivamente se trata de un mecanismo que en nuestro caso involucra a Senda, al Ministerio del Interior, a las policías, a aduana, y efectivamente las autoridades bolivianas y las nuestras tienen bastante interés en hacerla nuevamente este año, porque de ahí se produce una colaboración específica de las policías sobre estas materias, que son de mutuo interés. Respecto a lo que señalaba usted, presidente, de los acuerdos de tráfico de personas y de vehículos. Efectivamente también durante el año pasado se firmó un protocolo en materia de vehículos que el diputado Videla conoce, yo creo, mejor que nadie. Y ahí también se producen algunos elementos que sobrepasan a los conocimientos y a la realidad que uno se imagina. Por ejemplo, actualmente la policía boliviana tiene en sus corrales, digamos, alrededor de 110 autos, 120 autos, en disposición de devolver a sus propietarios chilenos, digamos. Efectivamente en Bolivia existe una disposición que pasado 2 años, si nadie los reclama, esos vehículos pasan al Estado boliviano, y de ahí vienen que el Estado puede hacer con esos vehículos lo que quiera, digamos, y muchas veces se donan a instituciones, a organismos sociales, efectivamente. Y claro, aquí da la impresión, y es un tema que hemos conversado tanto con la Subsecretaría del Interior, pero también fundamentalmente con la UCIEC, la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, que aquí lo que pasa también es que en Chile opera el seguro. El seguro restituye el bien a la persona y luego no existe un mayor interés de esa persona de recuperar su vehículo, digamos, que en el fondo pasa a ser estar el seguro a su cargo. Entonces ahí hay un tema que es entre burocrático y es del mundo real. Entonces a nosotros la policía boliviana nos dice, bueno, yo tengo acá cientos de autos, se está pasando el tiempo, ¿qué hago con ellos? Nosotros como Cancillería, como Consulado, enviamos toda la información a través de los canales nuestros al Ministerio Público. Ahí
perdemos la línea y probablemente pueden haber muchas posibilidades de mejorar ese tipo de gestión. Pero eso es lo que sucede, digamos, ¿no? Eso es lo que ocurre. Respecto a la consulta sobre también no solo la policía boliviana tiene autos, también la aduana. La aduana también tiene un sistema que también tiene en sus corrales vehículos que también al cabo de cierto tiempo pasan a disposición del gobierno y también les genera un gasto en arriendos de corral y todo ese tipo de cosas. Respecto a la consulta sobre señales, si me permiten, efectivamente, el tema con Bolivia es porque es limítrofe y es probablemente pasan la mayor cantidad de migrantes irregulares. Pero es imposible no poner este tema en el contexto regional y multilateral, digamos. O sea, no llegan a Bolivia de la nada, llegan de otro lado. Y ahí las mayores señales, hemos visitado nosotros el paso fronterizo porque tratamos de conocer a cabalidad el territorio. Desaguadero es un sector donde pasa mucha migración que ingresa a Bolivia. Es el paso que limita con Perú. Y ahí probablemente también, porque la subsecretaria pidió también reserva, porque hay otras consideraciones que lamentablemente creo que no es pertinente darlas en público. Pero solo señalar que incluso el gobierno boliviano tiene un problema adicional, que es el problema del contrabando. Y no solo el contrabando que ingresa también de Chile, desde la zona norte, sino que es el contrabando que sale desde Bolivia y que tampoco hay condiciones para contenerlo. El combustible, como todos ustedes saben, en Bolivia es un combustible subsidiado y hay un tráfico muy importante de combustible que sale por pasos no habilitados y no precisamente hacia Chile. Sale hacia otros países limítrofes. Entonces también eso es un indicativo de que estos temas en la realidad cuesta mucho abordarlos, digamos. Disculpen, y para finalizar, como decía la subsecretaria, en términos de señales de las autoridades bolivianas, tal vez esta posibilidad de realizar una reunión específica para temas de control migratorio y seguridad en Arica, entre todas las instituciones de los dos países que tienen presencia en frontera, pareciera que es una primera señal que es muy importante, a diferencia de lo que tenemos con Perú, donde yo serví 5 años, o con Argentina, que también estuve 5 años. Existen una serie de protocolos y acuerdos que permiten que en frontera las instituciones tengan cierta coordinación. En el caso con Bolivia eso no existe. Entonces, por ejemplo, el ejército nuestro y los militares bolivianos tienen 0 interacción. Probablemente los nuestros ven cómo pasan refrigeradores y televisores y no tienen a quien contarle al otro lado, y los nuestros y los de allá ven cómo pasan probablemente migrantes irregulares y tampoco tienen... Entonces, son cosas tan básicas, pero que a mi juicio son indicativas de que la historia nos marca mucho, ¿no? Y si hace 48 años que no tenemos relaciones diplomáticas, se producen estos temas, y que al final las fronteras, en vez de ser un lugar de encuentro, se convierte en una tierra de nadie. Y yo creo que esa es la gran, no sé si gran, pero es la oportunidad que tenemos ahora, es la disposición de empezar a
a conversar estos temas con realismo, digamos. Eso. Gracias, señor embajador. Subsecretaria, ¿quiere agregar algo? Un par de cosas porque creo que el embajador ha hecho un muy buen barrido de las preguntas que se han desarrollado y centrándose en los temas más relevantes. Estamos trabajando en lo de las visas, particularmente las visas de temporeros. Depende no solamente de nosotros, depende sin lugar a dudas también de lo que podamos lograr con el Servicio de Migraciones. Pero el Servicio Nacional de Migración ha estado sentado en todo el trabajo consular que hemos hecho en todas las instancias. Por lo tanto, tenemos un cierto compromiso de ellos también de poder agilizar aquello. Y creemos que esto es una agenda de mutuo interés, que de resultar, por supuesto, da también no solamente una señal concreta y correcta en materia de la regularidad que debe tener, la regulación que debe tener la migración, sino que también una colaboración efectiva con una necesidad que nos ha planteado Bolivia. Por lo tanto, creemos, y obedeciendo también a las necesidades que se han planteado acá, particularmente en algunos sectores donde existe desarrollo agrícola importante. Entonces, creemos que vamos a avanzar, hemos estado sentados a la mesa en eso, y sin lugar a dudas vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en eso. Efectivamente, le agradezco, diputada Hertz, por hacer un barrido del cronograma de actividades, porque efectivamente lo que tenemos son compromisos muy concretos de iniciativas que vamos a tomar, de mecanismos que con dificultades ya existen y que hemos ido trabajando, y de algunos otros que hemos abierto, por ejemplo, como este grupo de trabajo precisamente para ver los temas de SICA, que están asociados también a otros temas que son de interés, que no podré ahondar más por las razones antes explicadas. Respecto a los temas multilaterales, esto es interesante señalar, porque así como nosotros hemos estado desde la dirección consular nuestra haciendo un esfuerzo para que la conversación se amplifique en la región, nosotros entendemos que existe efectivamente de producirse una crisis mayor en Venezuela, existe la posibilidad de una diáspora, se lo muestran algunos estudios, algunas encuestas, algunas conversaciones que hemos tenido con los organismos especializados. Y por supuesto esto no es una cosa que se resuelva ni unilateral ni tampoco a nivel bilateral si la diáspora que se produjera eventualmente tiene un volumen muy significativo, ¿no? Y por lo tanto, por esa misma razón, hemos estado a nivel de direcciones consulares en nuestra región activando mecanismos para poder abordar esa situación. Pero de nuevo, los países tienen normas migratorias que son distintas y no siempre colaboran entre sí. Lo que hemos avanzado, al menos volviendo al tema de Bolivia, es primero generar mecanismos que nos permitan mejorar la información con un país con el que no tenemos relación hace 48 años y por lo tanto también es más complejo, ¿no?, establecer mecanismos de colaboración, pero así todos hemos tenido por lo menos la posibilidad de avanzar, decíamos, este proyecto de Eurofront, el proyecto del BID, la voluntad en el diálogo que se ha ido produciendo con algunas instituciones para que eventualmente exista esta reunión en el norte del país y por lo tanto podamos tener y enfrentar la situación, lo que por cierto no obsta el trabajo que hace nuestro Ministerio del Interior y Seguridad y los temas y particularmente los temas de defensa y la protección de fronteras, que también sabemos que se ha hecho un esfuerzo importante del gobierno para poder hacer ese resguardo, ¿no?, invertir en tecnología y demás. Nosotros y creo que estas son las herramientas de la diplomacia. Tal vez no somos nosotros el ministerio llamado a tener que responder sobre qué otros mecanismos, en el fondo, o cómo uno puede endurecer una política de estas características. Las herramientas de la diplomacia son las herramientas fundamentalmente del diálogo y del entendimiento con los países, generación de mecanismos institucionales, ahí donde nos podemos entender. No tenemos posibilidad alguna de poder avanzar de manera muy sustantiva ni obligar a otro país en el marco de su propia soberanía de tomar otras decisiones. Por lo tanto, para nosotros es muy importante mantener este diálogo y por supuesto ser firmes y también que nuestras políticas públicas vayan respondiendo también a la necesidad, por supuesto, de atender a las dificultades que tiene la situación migratoria. Entonces, los límites a los esfuerzos pragmáticos es que no los vamos a agotar en la medida que podamos ir siguiendo y teniendo resultados muy concretos. Y entendemos por lo menos que hasta ahora esa apuesta, y creemos que es muy distinta la relación y la situación sin duda entre Venezuela y Bolivia, porque Bolivia es un país de frontera. Y cuando tenemos relaciones con países fronterizos, por supuesto, la situación pasa a ser más compleja, ¿no? Y creemos, por supuesto, que entonces tenemos que seguir apostando por tener un cierto entendimiento y, por supuesto, también que las condiciones institucionales en Bolivia nos permitan seguir en un diálogo con ellos, ¿no? Que creemos que también hay una situación que hay que ir mirando ahí sin lugar a duda y por eso los instrumentos los que hemos ido tratando de avanzar hasta el momento.
Sobre el tema de las expulsiones, y es buena la pregunta quisiera agradecer además la pregunta porque sobre justamente la situación de los trámites consulares y la situación con Venezuela. Una de las cosas, y no nos olvidemos que la situación de la expulsión de nuestros funcionarios diplomáticos de Caracas no fue una situación buscada por nosotros, fue una decisión unilateral del gobierno de Maduro. Sí. Y esa decisión unilateral supuso que todas las personas, todos los venezolanos que viven en Chile no tienen atención consular hoy en día. Nosotros dejamos una mínima capacidad para poder atender algunos trámites consulares en Caracas hoy en día y en Puerto Ordaz, que es donde nosotros atendemos a nuestros connacionales allá. Por supuesto también que la posibilidad de atender a los ciudadanos venezolanos acá depende también de la voluntad de Venezuela. Nosotros podemos generar gestiones, incluso más allá de que las personas tengan que viajar a La Paz, eventualmente que las personas puedan hacer trámites consulares acá en alguna otra repartición consular de otro país con el que sí sostengan una relación, tengan un diálogo más fructífero, digamos, sostenido, pero si no hay voluntad de Venezuela respecto a esos trámites, es muy difícil que ello ocurra. Por lo tanto, vuelvo a insistir, las herramientas de la diplomacia nos permiten abrir esas oportunidades de diálogo donde nosotros no tenemos ninguna otra herramienta para obligar a esos otros países. Y en eso hemos seguido trabajando sin lugar a dudas porque, por supuesto, tenemos una preocupación por lo que ocurre ahí. Y creo que con eso respondo a... Creo que respondo la pregunta. Bien, me ha pedido la palabra diputada Hertz, Videla, Chalper, Del Real y Moreira. Segunda intervención. Bueno, Diputada gracias, Hertz, por presidente. No, simplemente hacer un punto en relación con que el tema migratorio, la crisis migratoria de migraciones, es un tema global. En Europa, en los últimos años, el número de migrantes internacionales son de más de 30 millones de migrantes repartidos en varios países, fundamentalmente uno de los mayores es Alemania. Y acordaron en su momento diversas políticas que no causaron el efecto deseado. En primer lugar, en un momento, fíjense, le pagaron a Turquía, la Unión Europea, y ahí sí fue una cosa unánime de la Unión Europea, porque después tienen políticas distintas respecto a la migración, pagaron para que Turquía recibiera migrantes que venían por los conflictos bélicos del Medio Oriente, particularmente Siria y también cuando todo el desplazamiento que significó la guerra en la ex Yugoslavia. Entre otras cosas, Reino Unido le pagaba a Ruanda para que llegaran migrantes que llegaban al Reino Unido y eran enviados a Ruanda, ¿no es cierto?, en un convenio que tenían con Ruanda, en la cual se le pagaba. Eso, el actual gobierno laborista inglés terminó con esa práctica, ¿ya?, porque causó muchos problemas, muchas dificultades y no dio los resultados reales, y además causó muchas dificultades. En Ruanda había una gran arbitrariedad en relación a qué es lo que hacían con quienes llegaban. Entonces yo quería destacar eso. Es un tema, los desplazamientos tienen que ver con factores socioeconómicos, tienen que ver con factores bélicos. Los desplazamientos hoy, a partir de los últimos 30 años, 40 años, son brutales. Y efectivamente nosotros pues, estamos a puertas de poder experimentar una ola migratoria proveniente de Venezuela. Somos uno de los países de destino. Colombia en primer lugar, Perú y nosotros. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Hertz. A continuación, el diputado Sebastián Videla. Muy breve, presidente. Muchas gracias. Agradecer a la comisión. Yo no soy, cierto, de acá, pero por supuesto quiero colocar en la mesa muy breve algunos antecedentes porque efectivamente, como decía el presidente, yo he estado en Bolivia más de 5 veces. Hemos recuperado más de 100 vehículos. Primera vez que un diputado participa en algunos operativos de recuperación de vehículos. Y yo quiero destacar, ¿cierto?, al cónsul Velasco, mejor dicho, porque él ha estado en todo momento conmigo, apoyando allá en Bolivia. De hecho, mi camarógrafo, que es boliviano, de hecho, que está acá, fuimos amenazados cuando estábamos en un operativo, en un hotel, y pudimos lograr, ¿cierto?, llegar con estos vehículos que son de Iquique, que son de Antofagasta, de Calama. Entonces, básicamente, decirle también al diputado Chable, por su intermedio, presidente, yo no quiero dar cátedra de nada, como me dice él, muy por el contrario. Solamente quiero que se lleguen a acuerdos. Creo que con voluntad se puede. Si un diputado o un par de personas han podido lograr 100 vehículos, bueno, podemos
ver el tema migratorio, podemos recuperar más vehículos. Entonces quiero incentivar, que creo que hay que apoyar a la subsecretaria, al cónsul, más allá de la crítica que algunos hacen, que puede ser fácil para la prensa, ¿cierto? Pero hoy día en la práctica creo que hay que apoyarlos para poder lograr, ¿cierto? Recuperar más vehículos, poder solucionar la hora migratoria y básicamente eso, agradecer a ellos, porque muchas veces criticamos, pero creo que también hay que ser muy transparente en decir que cuando uno ha estado en otro país, me sentí muy apoyado por ellos y han estado conmigo, que quizás no la podría haber contado porque fue una situación muy compleja la que vivimos y que por supuesto no la volvería a hacer de esa manera porque es muy peligroso. Así que agradecer, presidente, por el espacio y ojalá podamos seguir trabajando en mecanismos para lograr recuperar vehículos y dejar, ¿cierto?, esta pelea chica que muchas veces uno observa. Yo la observaba cuando era un simple ciudadano y ahora como diputado me siento acá y veo que así es, pues es difícil ponerse de acuerdo con algunos otros parlamentarios, sobre todo que están incluso acá en la mesa. Muchas gracias, presidente. Bien. Gracias, diputado Sebastián Videla. A continuación le ofrezco la palabra al diputado Chalper y se prepara la diputada del Real. Sí, yo quiero pedir, presidente, que nos remita la subsecretaria por su intermedio no recuerdo si son acuerdos, si son memorándum, pero los 3 documentos que ha suscrito el subsecretario Monsalve, entiendo que uno dice relación con crimen transnacional, el segundo en materia de trata de personas y el tercero en materia de vehículos robados. A mí me gustaría que se le remitan esos contenidos a la comisión, porque no será para usted una novedad que aquí había un convenio de cooperación policial con Venezuela que la verdad que me parece de las cosas más dramáticas que hemos vivido. Yo destaco lo que hacen nuestros parlamentarios, suelo no comentar lo que hacen, la verdad. A mí, la verdad que respeto mucho la autonomía de cada parlamentario. Yo como abogado lo que intento es hacer mi trabajo legislativo, y eso significa no quedarnos en la particularidad que puede hacer un parlamentario como agente oficioso en la frontera, sino que en definitiva hacernos la pregunta de cuál es el tratamiento jurídico y diplomático que está haciendo el Estado de Chile ante un incumplimiento flagrante de la ley de migraciones. Y cada uno tendrá su estilo, digamos. Yo al menos no me dedico a comentar lo que hace el resto. Presidente, le quiero pedir a la Biblioteca del Congreso que nos haga un informe sobre la legislación boliviana. Pues aquí se ha dicho que el gran problema que tenemos es la legislación boliviana en materia migratoria, que yo por lo menos no conozco, y me encantaría, si es posible, que la Biblioteca del Congreso nos envíe un informe, porque esto de que los bolivianos se decreten país de tránsito, a mí me parece una cosa novedosa. Imagínense lo que sería una cosa así en Europa, pre-Unión Europea. Se declararan países de tránsito, y eso para mí es una novedad. Posiblemente para algunos quizás no, pero para mí es una novedad. Me parece muy importante, presidente, que se active el trabajo con la señora Pachenda Quispe. Usted me dirá quién es, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Bolivia, porque dado que aquí se ha esgrimido que hay un problema de orden de legislación interna, ahí es donde entra a jugar la diplomacia parlamentaria. Entonces yo quisiera pedir que en esta reunión que se va a tener en Arica, entiendo, se incorpore también a usted como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, gracias, y se incorpore además al presidente de Gobierno Interior. Yo cuando declaré en la prensa que a mí me lamentaba que esta reunión se haya hecho a espalda de la ciudadanía es porque yo insisto que el gobierno no aquilata todavía lo suficiente de la importancia de ser parte del Congreso en esto. Porque si aquí se argumenta que el problema es de carácter legislativo, es de sentido común, presidente, que se incorpore al legislativo. Los gobiernos pasan, los congresos también, pero las normas quedan. Y por último, presidente, yo no puedo sino manifestar mi disconformidad con la respuesta respecto a la visa Mercosur. Mire, yo cuando trato de estudiar la ley de procedimiento administrativo, la ley 19.880, que establece el principio de celeridad administrativa, lo que busca precisamente es no tener un excusómetro alto, pues, sino que planteadas las dificultades, disponer todos los medios que estén al alcance para resolverlas. Si aquí estamos en conciencia que el sistema online es insuficiente para resolver el problema, no basta venir a dar cuenta de eso aquí, pues. La pregunta es, ¿qué están haciendo para revertirlo? Si esto se traduce en que mucha gente se quede sin posibilidad de trabajo durante los meses de cosecha en las regiones agrícolas del país. Entonces no basta decir aquí que se está haciendo todo lo posible. Yo lo que pido, presidente, es que aquí se nos traiga un plan de trabajo con lo mínimo que uno pide en un plan de trabajo. Encargados, metas y plazos. La diferencia entre un sueño y un proyecto es que hay un encargado y un plazo. Y aquí la verdad, por lo menos para mí, no me deja satisfecho que se diga, mire, sí, estamos haciendo todo lo posible. No. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuántas visas vamos a tener de aquí a fin de año? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el cuerpo que normalmente pide visa? ¿Y cuánto necesitamos? Yo con menos que eso, presidente, al menos no estoy en condiciones de presentarme en la región de O'Higgins. Gracias, presidente. A continuación, la diputada del Real se prepara Moreira. Gracias, presidente. Presidente, me dieron la petición de la legislación boliviana, hacer una petición a la biblioteca para poder tener esos documentos a mano y poder
conocer la profundidad. Y lo otro es un tema muy puntual. Quisiera, si pudiera, la subsecretaria explayarse un poco más sobre la tarjeta de paso de estos pasos ancestrales. Saber si estos pasos ancestrales están bien definidos, si está dimensionada la cantidad de gente, si es una idea o es algo que ya se está haciendo más concreto. Si me pudiera contar un poco más sobre eso. Gracias. Gracias, diputada Alra. Diputado Moreira, se prepara la B. No, muy corto. Subsecretaria, yo hace un momento dije que el día que va a haber más voluntad es cuando ellos, Bolivia, quiera restablecer con nosotros las relaciones diplomáticas. ¿De qué depende eso? ¿Qué es lo que se ha conversado? ¿Qué es lo que piden ellos? Porque ellos van a pedir algo a cambio. ¿Qué es lo que ustedes saben con respecto a ese tema? Porque yo me imagino que siempre está latente en las conversaciones con Bolivia. Esa es mi pregunta, señor presidente. Muy bien. Finalmente... ¿Ah, sí? Ya. Diputado Trisotti. Breve. Quiero saber si efectivamente dentro de las conversaciones se planteó un mayor control del gobierno boliviano en la frontera con Perú en el sector de Desaguadero. Y usted planteaba también un trabajo muy conjunto con el Ministerio del Interior y a través de la Dirección de Extranjería y Migración. Y yo quería saber si efectivamente ustedes tuvieron conocimiento de esta resolución que estableció cambios en el proceso de reconducción. Si ese tema que tiene un efecto bilateral fronterizo se conversa o no con la Cancillería, o efectivamente es una decisión que toma únicamente la Dirección de Extranjería y Migración o el Ministerio del Interior. Gracias. Bien, con eso terminamos las preguntas, la segunda ronda. Subsecretaria, le ofrezco la palabra. Y nos quedan 9 minutos para terminar. Muchas gracias, pero espero ser breve entonces. Faltaba, ¿no? No. El diputado. Ya, No, yo estoy muy bien. Ya, perfecto. Ya, bueno, quiero agradecer algunas de las preguntas y algunos de los comentarios. Yo me haré cargo de algunas cosas y por supuesto nuestro cónsul general podrá abordar otras. Respecto al tema particular que señala el diputado Chalpers, por su intermedio, presidente, yo asumo que claramente nosotros tenemos que seguir avanzando en materia del fondo del trabajo temporero, de los temporeros que vienen particularmente en esta zona. Esta es una temporada más que se inaugura en los próximos meses, muy pronto. Y por esa misma razón hemos estado trabajando con el Servicio de Migraciones para poder, además de lo que anunciamos en materia de la visa Mercosur, poder avanzar para poder ir a Bolivia y efectivamente establecer un trabajo más concreto con ellos para que exista esta posibilidad de que haya información, de que esto fluya de mejor manera, de manera tal de poder tener, porque además entendemos que de no ocurrir así, lo mismo que el cobro que se le hace a las personas que vienen a trabajar, se puede incentivar la migración irregular y lo que no queremos. Todos estamos trabajando para que efectivamente la regularidad sea en el fondo el camino, ¿no? Y por lo tanto seguimos trabajando en eso. Me encantaría tener más respuestas que darle, pero tampoco la demagogia lo de uno y por lo tanto a mí me gustaría más bien dar cuenta en esta misma comisión cuando eso esté concreto y eventualmente poder hacerlo con los servicios pertinentes. Es cierto lo que decía la diputada Hertz respecto a la situación migratoria global. Los flujos migratorios hoy día efectivamente se mueven de norte a sur, de este a oeste, y esto es parte importante de sur a norte. Efectivamente se mueven de distintas dimensiones y es un fenómeno mundial, y por eso nosotros hemos puesto tanto énfasis en la necesidad de que abordemos esta temática de manera multilateral también. O sea, no basta con que nosotros nos sentemos con nuestros países vecinos o con solo algunos países de la región a hablar sobre migración. Esto requiere necesariamente un esfuerzo también multilateral y en eso vamos a seguir sin duda trabajando, y por eso hemos estado con nuestra dirección consular especialmente preocupados de aquello.
Respecto a la tarjeta vecinal, como señalaba y que señalaba la diputada del Real, nosotros efectivamente, son dos cosas distintas. Una son los pasos ancestrales, que efectivamente y nuestra Dirección de Fronteras y Límites ha estado trabajando. No recuerdo exactamente ahora la cifra, podríamos después, mediante oficio, poder dar cuenta de aquello, pero existe una cantidad de pasos ancestrales que es distinto a lo que existe como el flujo de frontera, la tarjeta vecinal, digamos. Y lo que nosotros quisiéramos hacer, y en ese esfuerzo hemos estado, y por eso hemos estado avanzando en un memorándum de entendimiento que se haga cargo de las dos cosas, que haya un cierto flujo, en el fondo, pero un flujo que sea regulado, es decir, que efectivamente las personas que ocupan la tarjeta vecinal sean personas que viven ahí y que las personas que ocupan pasos ancestrales no lo hagan para generar espacios para el contrabando, que en el fondo es lo que nos preocupa. Y es una preocupación que sin duda compartimos también con los bolivianos. Más detalles, no sé si nuestro cónsul general podrá dar al respecto, pero sin lugar a dudas, diputada, si quisiera podemos oficiar sobre este tema en particular, ¿no? Y lo podemos comprometer. Bien, señor embajador. Embajador Velasco, por favor. Gracias, presidente. Para complementar la consulta de la diputada, efectivamente, en las conversaciones que se sostuvieron la semana pasada, se demostró disposición de las autoridades de Bolivia para trabajar este tema de emitir una tarjeta vecinal fronteriza y tener en principio un plan piloto eventualmente en el paso Colchane-Pisiga, aledaño a ambos principales complejos, a Tambo Quemado y a Pisiga. Existen una zanja, digamos, por donde pasa habitantes de lado y lado. Evidentemente por ahí es muy difícil ejercer un control sobre quién pasa, y tengo entendido que ni siquiera los efectivos de nuestro ejército pueden tampoco accionar mucho. Entonces, en términos simples, la idea es emitir una tarjeta a nivel central, que entiendo también es una de las solicitudes que hace el alcalde nuestro en Colchane, y con esa tarjeta que la gente que vive ahí pueda pasar de manera express por el paso habilitado, digamos. Parece algo muy sencillo, pero y ahí probablemente hay que empezar a hablar también con los servicios, porque lo que ocurre en la realidad es que si pasa por al lado, probablemente puede llevar manzanas, puede llevar cualquier cosa. Ya si pasa por el paso habilitado, habrá que hacer gestiones para ver cómo eso se regula. Pero eso es uno de los temas que se está planteando. Y lo otro, si me permiten, es plantear también el tema que creemos que ha ayudado bastante a solucionar la problemática en parte que se vive ahí, es el funcionamiento continuo de los pasos en modalidad 24/7. Se daba eso, una serie de situaciones también, ¿no? En el mundo real, que los buses llegaban justo cuando el paso cerraba y entonces toda esa gente pasaba por el lado sin mayor control. Ahora eso está mucho más controlado, y aunque siguen existiendo todavía un sistema de minibuses a ambos lados que probablemente también habría que regular de mejor manera, pero eso también ha disminuido en parte el incentivo que tenía mucha gente de pasar por el lado, digamos. Gracias. Gracias, embajador Velasco. Sí, nos quedan 3 minutos. Diputado Olavé. Ya, ok. Bien. Subsecretaria, ¿quiere agregar algo más? No, simplemente agradecer la posibilidad de poder venir a contar. Como decía al principio, la labor de nuestra Cancillería es mantener sin lugar a duda transparencia en nuestra gestión y contar lo que podemos hacer, pero también cuando esto requiere sigilo diplomático tenemos que
obligadamente guardar esa reserva por el cuidado que requieren las relaciones internacionales, y eso es hasta una disposición que está en la propia norma de acceso a la información en Chile, ¿no? Que efectivamente establece una causal de secreto reserva las disposiciones al cuidado de las relaciones internacionales. Y me parece importante esto porque en algún ámbito también es relevante considerar que la relación con Bolivia requiere cuidado y requiere en el fondo tener una mirada muy amplia, además de la situación particular que enfrenta nuestro país vecino, y por supuesto para nuestro país va a ser siempre interés, desde el punto de vista de la política exterior, procurar tener las mejores relaciones con los países vecinos, porque eso es una cuestión mínima de mínima y de buena vecindad para poder establecer relaciones que sean adecuadas y correctas en beneficio de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Eso simplemente, así que muchas gracias, señor presidente. Gracias, subsecretaria de la Fuente, embajador Velasco, gracias por venir, por la presentación, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta.